Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a crear una interfaz gráfica por medio del software de MATLAB para que podamos obtener las gráficas que nos calculan el campo magnético de un cable coaxial. Para esto creamos un nuevo archivo en MATLAB y le damos en diseño de app en la parte de acá. Con esto se nos va a desplegar una nueva ventana que estará en blanco. En esta ventana debemos arrastrar los siguientes componentes de las librerías. Para este caso necesitamos dos access, que son los que vemos acá, que serán nuestras ventanas para poder visualizar las gráficas. Además también necesitaremos tres botones que los podemos arrastrar de acá, de button. En estos tres botones vamos a poderlos programar para poder visualizar nuestra gráfica en 3D, 2D y el botón de reset, que será el que nos va a limpiar las ventanas de graficación. Vamos a utilizar cuatro ventanas de numéricas, o bueno, cuatro variables numéricas. Que las vamos a seleccionar y las vamos a arrastrar, que serán RA, RB, RC y el valor, y pues sí, y es corriente, y estos son los valores de los radios para nuestro cable coaxial. Cuando tengamos lista la interfaz gráfica, le damos en abrir el código, la ventana del código, y pues tendremos este código. Para empezar a programar, empezamos buscando nuestros botones. Como tenemos que programar primero alguno de los botones, pues buscamos donde diga add.debutton, o como le hayamos colocado el nombre a nuestro botón, y seleccionamos la parte de callbacks. Luego de callbacks nos va a aparecer esta opción y le damos go to button. Bien, acá es donde vamos a poder modificar nuestro código para el buen funcionamiento de la herramienta de MATLAB. Entonces, explicando el código, vamos a tener lo siguiente. Vamos a abrir una variable A, B, C y pues sí. En cada una de estas variables vamos a escribir app.ra edit file.valor. Para esto, pues RA sabemos que es el nombre de la variable que le dimos en el diseño de la ventana, y edit file.valor es para que me tome un valor de lo que vayamos a colocar ya en el espacio de la variable, que sea un valor numérico, eso sí. Hacemos lo mismo para A, para B, para C y pues para el valor de la corriente. Listo. Vale, entonces ahora vamos a tener esta variable que va a ser y igual a linspace menos c, c igual a 100. Esta es la que nos genera el vector en y entre el radio menos c a c con proporción a 100 puntos que vamos a graficar. Entonces lo ponemos de menos c a c porque es nuestro límite en el que vamos a tener la gráfica del cable coaxial. Es decir, C es el radio más grande en el que vamos a graficar la función. Vale. Para Y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Ponemos menos C, C con pasos de 100, o sea, bueno, 100 puntos que nos van a graficar. Y luego vamos a tener el comando de mesh grid. Este comando lo que hace es dirigirnos a los valores entre 2 dimensiones o 3 dimensiones. Bien, luego de esto vamos a tener el valor de R, que va a ser el valor para sacar la magnitud del campo magnético. Y vamos a tener esta ecuación. Esta va a ser nuestra ecuación total del campo magnético para nuestro cable coaxial. En este caso
tenemos que tener en cuenta que pues los conceptos que vamos a ver a continuación. Bueno, como anteriormente dijimos, nos vamos a dirigir a la explicación de conceptos para la ecuación de hallar el campo magnético de un cable coaxial. Entonces tenemos en cuenta que se tiene un núcleo de cobre con un radio de valor A, que es este, junto con un cascarón de cobre con un radio de valor B. Y por último tenemos un radio exterior C. Para el cable coaxial existe una corriente que fluye pues fuera de este núcleo, que es I, y una corriente de dirección menos I, que está opuesta pues a la corriente I y pues que está fluyendo por parte del cascarón. Ahora, se quiere graficar la magnitud del campo magnético con una función a los valores radiales en cada una de las distancias del alambre. Para esto vamos a utilizar la ley de Ampère, en donde todos sabemos que es la integral cerrada de B del campo por ds. En este caso, pues tenemos en cuenta que esto puede equivaler a nu sub 0 por la corriente encerrada, y que la corriente encerrada depende de la trayectoria interna que tenga pues cada condición del cable. Bueno, esto quiere decir también que las magnitudes varían con respecto a la distancia por parte del valor del campo. Entonces, por análisis debemos tener en cuenta que el valor del campo es 0 realizando la diferencia de corrientes, es decir, si tenemos menos I más I, pues es 0, teniendo en cuenta que si el campo está afuera. Vale. También otra condición es que si el valor de la distancia que vayamos a calcular es mayor al valor de C, que es el máximo, pues también nuestro campo va a ser 0. Ahora, vamos a encontrar las ecuaciones que para poder encontrar el campo magnético de un cable coaxial. En esta parte, como podemos observar, tenemos que hay que tener en cuenta las siguientes ecuaciones de densidad de corriente para el cable coaxial. Entonces, esta es nuestra primera ecuación, que será la del núcleo, en tanto a nuestra densidad de corriente. Entonces, esta ecuación del núcleo con respecto a la densidad, de la densidad de corriente es igual a I sobre pi por al cuadrado. Y en el caso del cascarón va a ser igual a menos I, porque pues es la menos I que podemos observar acá, que se encuentra pues la corriente que fluye por el cascarón es menos I, sobre pi por C al cuadrado menos B al cuadrado. Vale. Como paso 2, debemos tener en cuenta que si tenemos nuestra ecuación de ley de Ampère, primero debemos tener en cuenta que pues vamos a hallar el valor para nuestra primer fase, que es el área de A. Entonces, debemos tener en cuenta que como el campo está multiplicado por ds, pues podemos decir que el perímetro que circula en A es 2pi por r. Por lo tanto, al tener las trayectorias del campo tangenciales al círculo y el vector ds, que es tangente a la trayectoria de amperaje, de Ampère, pues tenemos que el producto punto nos daría B1 sub 1 por 2pi por r. Ese 2pi por r es el valor del perímetro. Por eso es que este vector
se puede tomar o apreciar como el perímetro que tiene este círculo, que es el interno. Por lo tanto, lo igualamos a nu sub 0 por la integral de la densidad de corriente 1 por el diferencial de área. Vale. Reemplazando en esta parte, como ya habíamos encontrado el valor de nuestra densidad de corriente igual a I sobre pi por A cuadrado, pues lo que hacemos es reemplazar en esta parte. Y debemos tener en cuenta que como estamos multiplicando, o bueno, estamos operando con un diferencial de área, entonces el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Simplificando un poco, pues simplificamos pi y pi acá y obtenemos finalmente que el campo en nuestra primera parte, que es el círculo de A, va a ser igual a nu sub 0 por I por R sobre 2pi por A al cuadrado. Esto en una gráfica nos va a dar una línea hacia arriba que pues ahora vamos a observar en la simulación. Vale. Como segunda parte vamos a obtener las ecuaciones para el área intermedia. En esto pues operamos de la misma forma que anteriormente. Entonces tenemos la ley de Ampère, reemplazamos B por B sub 2 por 2πr, que es el valor del perímetro, igual a nu sub 0 por I. Vale, despejando B sub 2 en el campo en 2, pues tenemos que es I por nu sobre 2pi por R. Y debemos tener en cuenta que en este caso el campo disminuye, porque I es la misma, pero entre mayor distancia decae el efecto de la corriente. Entonces esto quiere decir que puede ser una línea, pero hacia abajo. Vale. Y la tercera parte es para encontrar el campo dentro del cascarón. Para esto, pues hacemos lo mismo, sacamos nuestra ecuación de ley de Ampère y por segunda parte, pues hacemos reemplazo. Entonces tenemos B3 por 2pi por R, que es el perímetro, B sub 3, igual a nu sub 0 por I más la integral de la densidad de corriente por el diferencial de área. Vale. Luego de esto, reemplazamos lo que habíamos encontrado en la ecuación anterior, que sería esta parte de nuestra densidad de corriente, pero para el valor del cascarón, para la parte del cascarón. Entonces, bueno, reemplazando, obtuvimos que I era igual a, bueno, I más pues cambia menos, porque pues como vimos que la dirección cambia negativa, entonces sería menos I sobre pi por C al cuadrado menos B al cuadrado, por el área de este círculo, bueno, del cascarón, que vendría siendo el área que encontramos de un pedazo, o sea, de un pedazo hacia afuera y un pedazo hacia adentro. Es decir, un pedazo de pi por R al cuadrado menos pi por B al cuadrado, que es la carga encerrada. Esto, como tal, esta partecita es la carga encerrada, ¿vale? Listo. Luego de esto, reemplazamos y pues despejamos el valor del campo sub 3. En este caso, pues también el efecto, como es proporcional a la distancia del campo, o sea, el efecto de la corriente es proporcional a la distancia que vayamos a calcular del campo. Es por esto que también la gráfica nos debe dar
más lejos, es decir, más decayendo hacia abajo, por lo menos por el valor de la corriente. Ahora vamos a probar nuestro aplicativo de MATLAB. Para esto, pues ya teniendo esta ecuación, aplicamos lo que es el comando surf, que es para gráficas de tercera dimensión, y color map para el color de la gráfica, ¿vale? Esta es una gama de colores que podemos ver en la gráfica. Esto mismo debemos copiarlo acá para el botón de 2 dimensiones, y lo único que debemos cambiarlo es por un plot, que es para la gráfica de 2D. Ok, ya cuando tengamos todo programado, damos en Design View y le damos a correr al programa. Cuando ya el programa haya corrido, vamos a agregar nuestros valores. En nuestro caso, mis valores son los siguientes. Para A va a ser 1.5, para B 2.5 y para C 3.1. El valor de la corriente será igual a 1. Y damos en gráfica 2D, en el botón de 2D y en 3D. Y estos son nuestros resultados para las gráficas de campo magnético de un cable coaxial. Si necesitamos que ya no aparezcan estas gráficas, pues le damos en nuestro botón de reset. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.